Shalom, shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. El día de hoy tenemos un nuevo testimonio en nuestra serie titulada Hineni, heme aquí, en donde hermanos y hermanas comparten su testimonio de cómo han conocido las raíces hebreas, cómo ha sido su vida, cómo ha sido este caminar. Y bueno, el día de hoy tenemos nuevamente una invitada muy querida, muy especial, nuestra hermana Camille Valentín, hoy desde Colombia, mañana desde no sabemos, porque nuestra hermana es del Perú, pero también ha estado mucho tiempo apoyando el ministerio en Cancún, México, y ahorita está en Colombia. Y bueno, por eso le daba la introducción de esta manera. Y bueno, antes de que ella empiece a contar su testimonio y a presentarse a sí misma, nosotros leemos en Isaías 6:8 y leemos la oración o la Torá que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, y en Isaías 6:8 dice así: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta Isaías: heme aquí, Hineni, envíame a mí. Y bueno, así mismo nuestra hermana, como todos los invitados que han pasado por esta serie, ha dicho: Hineni, Abba, aquí estoy, envíame a mí. Y le damos un saludo de invitación a nuestra líder de jóvenes, Camille. Shalom, shalom. Amén, shalom, shalom familia, shalom, vale, bendiciones, muchas gracias por esa introducción tan bonita, por esa presentación tan linda, por sobre todo agradecer al Eterno por haber puesto en tu corazón el poder invitarme a estar aquí compartiendo, el poder testificar de lo que el Eterno ha hecho en la vida de esa sierva, pues esperando y confiando en el Eterno que el testimonio que pueda contar, el testimonio que el Eterno puedo hacer en mi vida, puedo hacer de bendición para aquellos que puedan estar viendo y escuchando en su momento este testimonio. Muchas gracias, Vale. Amén. Muchas gracias a ti también. Es un honor tenerte por aquí en nuestro canal de Europa Amén. MC. Y de una vez te doy el paso. Bendiciones. Amén, muchísimas gracias, Vale, igualmente. Bueno, familia, bendiciones. Mi nombre es Camilo Valentín. Como ahí aparece en la pantalla, Camilo Valentín, pues nací en Perú, soy peruana, específicamente de la ciudad de Lima, de la provincia de Lima. Bueno, tengo 20 años, actualmente tengo 20 años, siendo el 2023, teniendo 20 años, ya tengo alrededor de, en el mes de noviembre cumplo 4 años estando en el ministerio, compartiendo de esto tan hermoso que se llama Torah, ¿sí? De esto tan precioso que el Eterno ha venido haciendo en mi vida. Bueno, como les comentaba que ya tengo casi 4 años en Torah, pues en el mes de noviembre del 2020 aproximadamente, 2019, perdón, en noviembre del 2019, mi familia y yo llegamos a este precioso caminar de la Torah. Inicié o comencé estando en Torah pues por mi mamá. Yo sé que muchas personas, muchos dicen, a veces hay jóvenes que a mí de verdad que me impacta muchísimo porque dicen, no, es que yo vine, yo conocí, o a veces de manera personal, pero en mi caso fue muy diferente, pues por escuchar a mi mami, el decirme, Cami, ven, entra, conoce. Pues la verdad al principio para mí fue muy duro el poder entrar a la Torá porque vengo de una cuna cristiana, nací en la cristiandad, mi mamá siempre me enseñó de Dios, del temor de Dios. En el 2019 tuve como un pequeño, esa ausencia de la búsqueda de Dios, mi vida espiritual no estaba muy bien, yo estaba ya en la preparatoria. Para muchas personas, pues en Perú se maneja, tú estudias la primaria, secundaria, y si tú deseas puedes ir a la preparatoria si buscas estar en una universidad o si buscas estar en un centro de estudio superior. Entonces yo decidí estar en una preparatoria para postular a una universidad nacional que está allá en Lima, que es la Universidad San Marcos, una universidad
muy prestigiosa y muy difícil de ingresar. Entonces, yo quiero que esta primera parte, esta premisa lo puedan tener muy en cuenta, porque más adelante les voy a comentar cuál fue la transformación del Eterno para con mi vida. Entonces, en ese tiempo del 2019, mi vida espiritual, les comentaba que estaba mal, no estaba muy bien, mi búsqueda con Dios no era de la manera correcta, pero más sin embargo los domingos íbamos a la iglesia con mi mamá y mis hermanos. Entonces ahí en ese momento comencé a tener yo mucho contacto con las personas que conocen lo que es filosofía. En la preparatoria nos ponían mucho conocimiento filosófico, y como claro, mi vida espiritual no estaba bien, yo comencé a tener ciertas preguntas y luchas en mi mente con respecto al tema de Dios. Entonces, de lunes a sábado yo estudiaba en la preparatoria y teníamos alrededor de como 6 horas a la semana de filosofía, y había mucho ataque de parte de este profesor que hablaba mucho en contra de Dios. Entonces, pero él ponía mucho conocimiento de las cosas filosóficas, que a veces a uno como joven, si no está bien parado, si uno como joven no está bien cimentado en las cosas del Eterno, cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura, nos puede hacer caer. Entonces, estando yo en la preparatoria, mi mamá dedicada al trabajo, claro, ella siempre nos decía, oren, tengan esa conexión con Dios, siempre había ese temor de Dios. Pero cuando mi mamá decía, pues comiencen a estudiar, Cami, comienza a alimentarte, Cami, comienza a instruirte, muchas veces como hijos somos necios y no escuchamos en el tiempo que nuestros padres nos dicen que hagamos las cosas. Entonces mi vida comenzó a estar más influenciada en las cosas que estaban hablando en la preparatoria, y llegué un día a la casa y le dije, mami, estoy teniendo muchas dudas, muchas preguntas con respecto a esto. El profesor está hablando mucho de teología y la verdad que a veces siento que estoy entrando en confusión. Y me dijo, no, esto no puede estar sucediendo, Camil. Yo voy a ir a hablar allá a la preparatoria y a decir de que yo no te mandé a ti para que te puedan enseñar religión o ninguna cosa con respecto al tema de Dios, que eso es uno como padre que se encarga al poder instruir a nuestros hijos. Y así fue. Mi mamá fue a hablar al centro de educación y a decir de estos temas, que por qué se estaban dando, que ella no iba a permitir esas situaciones para conmigo. Entonces, eso quedó en la parte de dirección, más no llegó todavía el profesor. Una ocasión estaba yo en clases y el profesor estaba hablando, como todas las clases que él siempre iniciaba con el ataque hacia Dios. Entonces, como la verdad, yo no quería ya más escucharlo, yo ya no quería ser partícipe de esa situación, pues la mejor decisión que yo tomé en ese momento, en un aula de alrededor 60 personas, un aula pequeña, un centro de preparación, donde habíamos 60 personas, pues yo me levanté y le dije, profesor, por favor, pudiera ir al baño, deseo ir al baño. Él estaba parado y fue así directamente que me señaló y me dijo, segurito te vas a ir a quejar con tu pastor. Y yo me quedé súper fría, diciendo como, ¿qué? ¿Cómo me está diciendo esto? Y me dijo, seguro te vas a ir a decirle a tu pastor que estamos hablando de Dios. Entonces yo ahí sentí muy, muy, muy claro cómo la Escritura no se equivoca cuando dice que hay personas que se van a levantar. Los adversarios, yo a veces no lo entendía. Y ahí fue esa muestra de que el Eterno me estaba llamando a decir cómo yo me estaba dejando llevar por esos vientos de doctrina, poniendo en duda de la creencia en Elohim. Entonces, yo lo único que hice fue, le escuché, yo no le respondí, aún ahí me quedé callada, no dije nada, me levanté, me fui al baño y en el baño yo no aguanté y me puse a llorar. Fue 2 horas de clase llorando desconsoladamente, y mis compañeras me escribían y me decían, Cami, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Y yo les decía, no, es que yo no puedo aguantar, yo no quiero estar en la clase del profesor. Ahí llamé a mi mamá y le dije, mami,
tú viniste a hablar aquí a la preparatoria, pero creo que la preparatoria habló con el profesor y el profesor se la agarró conmigo, o no sé qué pasó, le dije porque yo le conté lo que me sucedió y me dijo, Cami, esas son las pruebas que el Padre te está poniendo. Para que tú no tengas o para que tú no dudes de lo que el Eterno ha puesto en ti, que tú tienes algo diferente que de las personas que están ahí, porque mis compañeros se reían, se burlaban, entonces yo me sentí muy mal, porque alrededor de 60 personas sentirte burlado, o más que nada, el sentirte como si te estuvieran, se estuvieran mofando de ti, entonces sentí duro. Y mamá me dijo, es que ahí tú tenías que hacer esa distinción. Ahí tú tenías que hacer esa marca diferente. Entonces yo le dije, mami, es que, ¿sabes? No me duele por mí, no me duele porque se hayan burlado de mí. Eso por teléfono yo le decía a mi mamá, eso pasa en un segundo plano para mí. A mí me duele de que ellos se hayan burlado, no de mí, sino que se hayan burlado de Dios. No por mí, sino por Dios. Y que el profesor haya directamente señalado, me haya señalado, habiendo tantas personas, ¿por qué me señaló a mí? Entonces yo salí muy mal del baño, yo no quise salir, esperé hasta la salida para yo poder ya salir del instituto. Llegué a casa y me puse a llorar, a contarle una vez más a mi mamá, y mi mamá me dijo, Cami, acá tiene que haber un cambio en ti. Si tú no te has dado cuenta de eso, pues comienza a estar alerta, presta atención, porque tiene que haber un cambio en tu vida. Y así fue, ahí inició ese cambio. Al pasar del tiempo, fueron como alrededor de un mes, 2 meses, nosotros como familia tuvimos nuestro primer viaje, nunca habíamos viajado, salimos de la ciudad, mejor dicho, salimos de la capital, fuimos a una provincia, y en ese lapso yo no sabía que mi mamá estaba buscando, a través de un video, le habían enviado, estaba buscando información. Para esto mi mamá siempre decía que faltaba algo, siempre decía ella, no, es que Cami, falta algo, hay algo que no está completo en la escritura, pero no sabía qué. Un día una amiga de ella le invitó a una reunión y le dijo, Mari, vamos, hay una reunión, no sé si quieres ir, es una conferencia, van a venir personas de Israel y no sé si tú quieras ir, está cerca de tu casa, de paso nos visitamos. Mi mamá dijo, ok, perfecto, está bien. Entonces se reunieron y entre una de esas hermanas del grupo que fueron a la conferencia, había una hermanita que ya guardaba Shabbat, pero ella seguía yendo a la iglesia cristiana porque ella era líder de un grupo. Entonces, ella le dijo a mi mamá, es que no saben que el Shabbat todavía está vigente. Entonces mi mamá volteó, escuchó y le dijo, Shabbat, ¿qué es eso? Pero eso ya no está abolido. Y la hermana le dijo, tranquila, yo te voy a mandar un video para que tú puedas discernirlo y de ahí tú me dices. Pero la hermana sintió como si ya lo hubiera regado, dicen en México, o sea, como si hubiera metido la pata en decir, ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué hice? Ya le dije a esta hermana, no voy a hacer que los pastores puedan decir, es que yo estoy haciendo división o espíritu de confusión, como muchas veces al principio, pues para uno que entra a Torah dice, están locos, ¿qué les sucede? Entonces mi mamá se quedó con eso, con ese link en su celular. Pasó como una semana, 2 semanas. Ella comenzó a ver el video de Pregúntale al pastor, con el pastor Diego. Y cuando fuimos de viaje, ella estaba pegada al teléfono y yo era como que, yo andaba en mi mundo, sí, estaba buscando una conexión con Dios, pero era algo se podría decir que algo muy pasajero. O sea, cuando necesitaba algo, yo estaba ahí buscando de Dios, orando, pero mi entorno no era un entorno que me ayudaba a yo poder seguir buscando, porque claro, mi entorno era la gente de la preparatoria, gente que conocía de filosofía, gente que muchas veces eran ateos. Tuve un compañero que era ateo y estaba en mi círculo social, una compañera que era católica, una compañera que era cristiana, pero una cristiana alejada, como era yo. Entonces no era un grupo, no era un entorno que me iba a ayudar a yo seguir buscando de Dios. Entonces mi mamá estaba buscando por su parte esos videos, pero no lo llegaba a terminar. Cuando regresamos de ese viaje a la capital, a Lima, mi mamá seguía inquieta
Y una vez se quedó encerrada ahí en su pieza, yo estaba en mi pieza y ella comenzaba a llorar. Yo solamente veía a mi mamá llorar, yo no entendía por qué lloraba. Y le pregunté, mami, ¿por qué lloras? Y me dijo, no, es que no lo vas a entender todavía. Yo después te explico. Y comenzó ella a llorar, a llorar, a llorar y a buscar, ¿no? Un día cuando yo regreso de la preparatoria, ella estaba en el trabajo. Para esto nosotros trabajábamos vendiendo mariscos en una cevichería, y para los que conocen, los mariscos es un plato o es una comida que se vende demasiado. Allá en Perú pues era con lo que nos sosteníamos. Trabajábamos de lunes a sábado, estábamos preparándonos ya, bueno, mi mamá ya estaba preparando todo para poder trabajar. Ese día mi mamá había salido a comprar mercadería lleno de mariscos y todo. Y ella comenzó a escuchar, preguntarle al pastor, creo que era el 4, el video número 4, video número 3. Y mamá me dice, Cami, escúchalo. Y yo, ay, no, mi mamá otra vez queriendo que yo escuche esto. Entonces comencé a escucharlo y yo le dije, mami, es que yo no lo entiendo. Y me dice, siéntate, escucha. Pero yo estaba escuchando, pero con el celular. Entonces no le prestaba la atención que debería prestar. Hasta que un momento me dijo, no, deje el celular y escuche. Ella estaba limpiando los mariscos, dejé el celular y me puse a escuchar y le dije, wow, wow, o sea, todo era wow, wow, sorprendida de lo que me estaba enterando, porque muchas veces en el campamento anterior no habíamos tenido toda la información como deberíamos de tenerlo, o muchas veces nosotros también simplemente no buscábamos y nos quedábamos con lo que decía el pastor. Entonces comenzó mi mamá a escuchar y habló de Levíticos 11, sobre los alimentos puros, sobre los alimentos impuros. También habló sobre el tocar, los animales muertos, animales impuros muertos. Entonces nosotros nos quedamos así sorprendidas porque ella estaba limpiando mariscos. Entonces ella dijo, no, yo nomás vuelvo a vender mariscos. Y yo le quedé mirando a mi mamá y le dije, wow, ¿y por qué eso? ¿Por qué ser, tan así, tan intensa? Le dije a mi mamá, ¿por qué ser tan intensa y tomar la decisión tan a la ligera? Y me dijo, no, no es que yo esté tomando la decisión a la ligera, sino que ya escuché, ya entendí y yo ya lo he leído en un tiempo, pero yo no lo entendía, me decía mi mamá. Y ahora entiendo de que yo tengo que guardar, que yo no puedo tocar cadáver, porque sí, viene a ser un cadáver de animales impuros, y mucho menos yo venderlos. Entonces, toda la mercadería que ella había listado para vender, el día siguiente, porque fue un sábado que ella estaba listando, el domingo íbamos a vender y trabajar con esos mariscos. O sea, dependíamos de lo que pudiéramos vender para nosotros sustentarnos, porque mi mamá es viuda con 3 hijos, entonces es nuestra fuente de ingreso, era nuestra fuente de ingreso. Y mi mamá dijo, no, yo hoy decido obedecer, yo hoy decido el ya no hacer esto, el ya no trabajar con esto, y yo decido que mi casa y yo vamos a obedecer. Y yo me quedé sorprendida, le dije, pero mami, tranquila, ¿por qué mejor no lo vendemos, trabajamos hasta mañana con esto de los mariscos y ya después ya no vendemos, ya no trabajamos? Y me dijo, no, hoy escuché el mensaje, hoy entendí que debo yo de obedecer y no hacer más esto, y hoy decido cambiarlo. Y yo dije, ¿qué? Me pareció que fue muy, muy, muy loco. A veces decimos, qué intensa, muy intensa al momento de abrazar la palabra del Eterno, pero yo creo que la palabra correcta es ser apasionada. Es una mujer muy apasionada, mi mamá, y es algo que yo rescato mucho de ella, la decisión que ella tomó, porque desde ahí marcó un cambio para mi vida y para mi familia. Ella ese día, esa tarde, decidió botar esa mercadería. Fue una inversión grande que se hizo. Cada vez que vendíamos los domingos eran inversiones grandes para poder trabajar. Entonces ella me dijo, Camino, no más, y vamos a cambiar el cartel o la pizarra, no sé cómo le llaman, del menú, y no se va a vender más mariscos y solo se va a vender pescado con escamas, aleta y escamas.
Entonces nos dedicamos ese día domingo a vender solamente pescado, todo lo que tenga que ver con pescados. Y mi familia llegó y fue como que, ¿por qué esto? ¿Por qué este cambio tan drástico? Y mi mamá les comenzó a explicar, yo decidí obedecer las cosas que están establecidas en la Biblia. Mi familia cristiana pues no dijo, no, es que estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces mi mamá dijo, no, esto voy a hacer y bendito el Eterno. Aquí viene la primera palabra que el Eterno a nosotros como familia nos ministró muchísimo. Fue que el sustento iba a venir de parte de Él. Al que obedece y al que decide abrazar los mandamientos del Eterno, Él se iba a encargar del sustento para nuestro hogar, para nuestra familia. Y así fue el primer milagro que nosotros pudimos ver como familia, al ver el respaldo del Eterno que había obtenido mi mamá y por ende la familia, mis hermanos y yo. Pero no con esto, yo quedé saciada con eso. Yo no quedé saciada con eso, o se podría decir que no quedé satisfecha, porque yo aún así seguía con esa lucha, como todo joven, de decir, o decido o no decido, o hago esto o no lo hago. Entonces, al día lunes, mi mamá se sentó, siguió viendo el video, yo me quedé en el video 4, yo solo vi el video 4, y mi mamá siguió viendo el video, pero comenzó a analizarlo mucho más y decía, Cami, es que yo ya ni siquiera sé cómo yo tengo que orar. Siento que por mucho tiempo yo he estado confundida y yo los he confundido a ustedes, o yo no les he dado una buena orientación como madre para cimentarle la palabra del Eterno. El día lunes por la mañana pensé que pues se iba a olvidar o ya no nos iba a decir nada. Ella nos dijo, todos párense y nos vamos a la sala. Nos fuimos a la sala, ella nos comenzó a enseñar sobre el tema de la creación porque ella había aprendido lo de la creación. Y con la creación uno conecta absolutamente todo, absolutamente todo. Ya nos comenzó a enseñar. Pero las personas que sí entendieron fueron mis hermanos. Mis hermanos le entendieron todo lo que mi mamá le estaba diciendo. Pero yo no le llegué a comprender todo el entender la unicidad. Porque yo, como les dije al principio, pues vengo de una cuna cristiana reconociendo que no, es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, con un pensamiento trinitario, estar en la preparatoria que no creen en Dios, estar con esa lucha de la creencia o mi fe en Dios, y que mi mamá me diga que es uno solo, que es la unicidad. Entonces mis hermanos entendieron, yo por sujeción a mi mamá, por obedecer a mi mamá, pues yo la estaba escuchando. Entonces mi mamá dijo, a partir de este sábado que viene guardamos Shabbat. Y yo, pero mamá, es que yo no entendí. Y en esa parte, pues siento que fui no irrespetuosa, pero yo le dije a mi mamá, mamá, de verdad es que yo no entiendo, yo no te comprendo, por mucho tiempo me dijiste que 3, ahora me dices que 1, la verdad es que yo siento en mi cabeza que no puede soportar tanta información. Y me dijo, Cami, usted este sábado nos sentamos y hacemos Shabbat. Y yo le dije, mamá, no, perdón, pero yo no entiendo y yo quisiera entender, pero en el tiempo que Dios me quiera hablar a mí. Si a ti Dios te habló y te mostró esto, pues el Dios que te habló y te mostró esto, que en su momento me pueda hablar a mí. Entonces yo dije, ¿para qué dije esto? Yo esperé recibir, no sé, una amonestación de mi mamá por decirme por qué me respondes así o por qué esto. Ella fue muy sabia, me dijo, ok, en el tiempo que el Eterno te hable, te va a mostrar y te darás cuenta. Lo que yo te estoy diciendo, que lo que yo te estoy diciendo es para tu bendición. Y así fue. Efectivamente, una vez más, el Eterno respalda a nuestros padres como esas autoridades puestas en esta tierra. Por Él fueron puestas nuestros padres. Toda esa semana yo estuve orando, le decía, Padre, Dios, ayúdame porque yo no sé si lo que mi mamá está haciendo está bien, yo no sé si es correcto, yo solo sé que tú siempre la has respaldado, siempre lo que mi mamá me ha dicho siempre ha estado correcto, pero yo no me quisiera equivocar. Tengo muchas luchas en mi cabeza como joven y yo solo quiero, pues, obedecer a mi mamá,
pero quiero estar segura de lo que voy a hacer o de lo que vaya a hacer. Entonces, en esa semana fue la palabra que retumbaba en mi cabeza es, hijos, escuchen el consejo de sus padres, atesoren el consejo de sus padres y átelos a su cuello. Entonces, toda esa semana estuvo con eso en mi cabeza. Llegó el sábado, yo todavía estudiaba los sábados, y mi mamá nos sentó en la mesa, en la sala, y puso un mantel, puso unas velitas, un platito para soportar las velitas, compró un pan en la panadería, un vino, y comenzó a hacer la lectura de Shabbat. Y yo me sentía como un hongo porque, claro, al primer impacto uno dice, ¿qué es todo esto? Mis hermanos bien cambiados, mi mamá cambiada, yo venía de estudiar, y ella comenzó a orar en hebreo y yo no entendía. Y ella me dijo, ayúdame con esta oración. Y yo, mamá, pero es que yo no entiendo, yo no sé si lo que estamos diciendo, pues quién sabe lo que estamos diciendo, qué tal si estamos diciendo otra cosa y no sea algo correcto. Y me dijo, usted obedezca. Y yo, ok. Entonces comenzamos, ahí fue donde comencé a participar con mi mamá en Shabbat, pero no estaba yo como bien metida en lo del Shabbat. Mi mamá, mis hermanos sí, yo todavía estudiaba los sábados. Entonces, al pasar la semana siguiente, mi mamá me dijo, usted ya no más va a estudiar los sábados, usted va de lunes a viernes, los sábados no me va a la preparatoria. Y yo, pero mamá, ¿cómo no voy a ir los sábados si es el día de mis exámenes, que nos toman evaluaciones cada semana para poder yo ingresar? O sea, yo estaba apenas había salido de la escuela en el 2018, yo estaba muy afanada de poder yo lograr obtener un buen puntaje para yo ingresar a la universidad, porque era mi anhelo el poder yo estudiar odontología. Entonces, ahí viene ya el proceso que el Eterno hace directamente conmigo, como el Eterno y Camilo. Entonces, el poder yo dejar de estudiar el sábado para mí me costaba porque yo estaba afanada por la carrera, por yo querer ingresar a la universidad. Entonces ella me dijo, no, y yo voy a hablar con el instituto para que los exámenes te los tomen un día antes, pero eso sí te va a tocar a ti esforzarte el doble para que tú puedas tener el examen antes que tus compañeros. Le dije, bueno, ok, está bien, no hay problema. Comencé a escuchar a mi mamá, a sujetarme a lo que mi mamá me estaba diciendo, y así fue. Comencé a tener exámenes un día antes, ya dejé de ir los sábados a la preparatoria. Mi mamá se conectó con EMC, allá cerca de la casa hubo un lugar donde se congregaban un grupo de hermanos. Llegamos ahí, un sábado llegamos toda mi familia, mi mamá, mis hermanos y yo. Llegamos, comenzamos a compartir y sí, me agradó lo que estaban haciendo, pero era, claro, como toda persona que recién inicia, no sabía que en Shabbat se podía comer otras cosas que no fuera pan. Todo el Shabbat para nosotros era todo con pan. Pensábamos que solamente teníamos que comer pan y vino todo el día. Entonces yo le decía, mamá, pero es que ya no quiero pan, siempre comemos pan. Y ella me decía, no, es que así se hace, no sabemos, ya poco a poco vamos a ir aprendiendo. Esa parte me pareció muy graciosa porque yo le decía, mamá, ya no queremos comer más pan. Y cuando llegamos a aprender ya con la congregación, ya mi mente comenzó a abrirse, ya no estar tan cerrada en pensar de que solamente quedarnos un sábado en la casa o leyendo y ya, sino que había algo más para nosotros. Entonces el pastor en ese tiempo me dijo, es que hay un grupo de jóvenes. Mi mamá dijo, sí, Cami, entra. Entonces me metí al grupo de jóvenes, me metieron al grupo de jóvenes, en ese tiempo era por WhatsApp y se conectaban por GoToMeeting. Entonces, claro, como todo joven, como toda persona, a veces está metido en muchos grupos y ni caso le haces al grupo. Entonces, como yo estaba metida en la carrera, preparándome para la carrera, el grupo de jóvenes pues no le tomaba la importancia como debería de tomarle, ¿sí? Era una joven donde solamente guardaba, una joven del sábado, porque antes era una joven del domingo,
pero yo sentí que estaba haciendo lo mismo que yo hacía en el otro campamento, que solamente escuchaba a mi mamá y hacía o entraba a Shabbat por darle el gusto a mi mamá, pero yo no sentía esa pasión o esa dedicación que dependiera de mí y mi conexión con el Eterno. Entonces ahí fue el trato del Eterno conmigo. Llega ya el 2020, llega el 2020 y en ese lapso de tiempo eh, comencé a buscar yo la manera de yo poder ingresar a la universidad. Terminé mi tiempo de la preparatoria, entonces ya en marzo del 2020 ya tenía que yo presentar el examen para la preparatoria. Salí de esa preparatoria, necesitaba ponerme en una preparatoria más intensiva para yo estar ya bien preparada para entrar al examen en marzo. Entonces en ese tiempo le dije a mamá, mamá, no te preocupes, acá voy a entrar. Me dijo, ok, Cami, inscríbete, anda. Entonces en ese tiempo estuve muy, pero muy cargada o muy desesperada por yo querer ingresar y buscaba las maneras para yo poder ingresar a la universidad. Entonces me metí a una preparatoria de prepolicial porque quise servir a la patria allá en Perú, quise estar en la escuela de oficiales y estando ahí yo dije, bueno, porque mayormente en la escuela de oficiales cuando tú tienes el tamaño, el físico, cognitivo y tú puedes ingresar a la universidad, tú puedes servir a la patria y a la vez tú puedes estudiar una carrera y ya estás, en pocas palabras, 100% adentro de la universidad. Entonces yo dije, perfecto, yo por aquí lo puedo lograr, yo por aquí puedo hacerlo. Así fue, se abrieron las puertas, aún en eso el padre fue tan bello, ha sido siempre tan bello. Se abrieron las puertas para yo entrar a la prepolicial. Me metí a una escuela de preparatoria, ya tenía el punto del cognitivo, estaba muy bien en, en el cognitivo, en natación súper bien, porque he competido en natación, en la estatura súper bien, pasaba el mínimo, lo tenía muy bien. El tema del físico estaba bien, faltaba pulirme en algunas cositas y ya. Entonces dije, wow, ya tengo las tres fundamentales, la tengo. Entonces, una vez estábamos en preparación física y estábamos corriendo en un cerro, o un monte, no sé cómo le digan, y ahí tuve un accidente. Me caí de ese monte, de un lugar muy alto. Gracias al Eterno no rodé, no me fui para el abismo, porque había parte de abismo. Entonces me caí y ahí fue el trato del Eterno conmigo. Ahí inició el trato del yo quitarme ese afán por yo querer correr en pos de mi voluntad y comenzar a entender lo que el Eterno quería hacer conmigo. Y Él comenzó ahí a trabajar. Entonces llegó ese tiempo que yo me accidenté, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, yo no puedo caminar, me duele mucho. Y me dijo, bueno, como criollamente uno dice, pues tómate una pastilla, una pasta y te va a pasar y ya te vas a recuperar. Ok, tomé la pastilla, tomé la pasta, pero no me pasaba el dolor, no me pasaba, no me pasaba. Mi mamá me dijo, pues duerme, descansa, seguro estás muy cansada, porque sí salía de mi casa a 4 de la mañana, tenía 2 horas de viaje, o sea, muy agotador. Descansé y al día siguiente yo no me pude parar para yo ir a asearme. Y yo le dije, me puse a llorar demasiado, le dije, mami, yo no puedo seguir, me duele muchísimo. Me llevó al hospital y cuando fuimos al hospital, me pasaron por rayos X y vieron que el tendón, que un ligamento se había hinchado muchísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo había pisado una piedra en punta en la parte de la planta del talón y me impedía que yo pueda caminar. Todos los tendones se habían puesto muy duros, muy duros y no, me impedía el poder yo caminar. Me tuvieron que enyesar, me enyesaron el pie y me dijeron que yo no podía caminar alrededor de 15 días, a más tardar un mes y a esperar a los tratamientos para yo poder volver a caminar. Entonces yo estaba hecha un mar de lágrimas llorando porque yo en el mes de marzo tenía el examen y eso fue en el mes de febrero. Mediados de febrero, casi principios de marzo, o sea, con todo el tiempo, yo para el examen no llegaba.
Y yo me puse a llorar y me frustré y le dije, no puede ser, si yo estaba preparándome tanto para ese examen, ¿por qué? ¿Por qué no se puede dar? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Yo en lugar de agradecer al Eterno por lo que me había sucedido, yo me empecé a quejar de la situación que estaba pasando. Estuve postrada en cama y en todo ese tiempo que yo estuve postrada en cama, lo único que yo me dediqué a hacer fue a buscar y a buscar del Eterno. Y fue como que me iba llenando, pero era como uno se llena en un vaso que está teniendo fuga. O sea, me llenaba y a la vez se iba saliendo. Me llenaba y se iba saliendo. Porque yo no me había dedicado a que ese vaso, mantener ese vaso bien, sino que lo había descuidado, lo estaba descuidando. Llega el tiempo del examen y ya había pagado yo el examen y le dije a mamá, no, no importa, yo voy a ir. Dicho y hecho, fui aún en silla de ruedas, fui, me presenté, saqué la puntuación, me faltaba puntuación y dije, bueno, no importa, falta un poquito, me esfuerzo un poquito más y yo logro ingresar a la universidad. Yo ya estaba, o sea, yo como sea quería hacer mi voluntad, yo como sea quería ingresar a la universidad. Entonces, llega el tiempo de pandemia y mandan un informe y dicen, no hay examen de admisión, se cancelan los exámenes de admisión, no va a haber ni en mi primera opción, que era una universidad, la Universidad San Marcos, ni en mi segunda opción, que era la Universidad Federico Villarreal, no hay nada, se cierra, cerrado todo. Y ahí fue el segundo bajón que yo tuve. Y yo era, pero ¿por qué? Si yo decidí estar en las cosas de Dios, ¿por qué Dios me trata así? ¿Por qué el Eterno es así conmigo? No, no me permite lograr lo que yo quiero hacer. No, yo estaba muy mal, muy mal. Como todo joven, cuando sale de la escuela, muchos tienen proyectados, no, es que yo quiero ser doctor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y nos afanamos mucho por nosotros mismos, sin buscar lo que el Eterno quiere para con nosotros. Entonces una amiga me dice, Cami, mira, hay una opción, que aún en pandemia se había abierto una opción para que tú puedas entrar a un instituto. Un instituto es algo técnico. Y yo, no, es que yo no quiero ser técnica, yo quiero ser doctora, yo quiero ser odontóloga, yo no quiero ser técnica. Entonces me dijo, Cami, mira, es una opción, aprovéchalo. Y ahí fue un trato del Eterno conmigo en el tema del querer ir uno una vez más en contra de la voluntad del Eterno. O muchas veces yo reconozco que eso fue, no sé si la palabra correcta es egocentrismo, el yo querer ser doctora y no querer ser técnica, no querer empezar por lo bajo, sino querer empezar por lo alto. Y el padre lo hizo de una manera diferente. Entonces yo le dije, bueno, ok, está bien, voy a hacerte caso, le dije a mi amiga. Metí mis papeles al centro de educación, me dijeron, ok, para esta fecha tienes el examen de admisión que va a ser de manera virtual y ahí vamos a saber tu resultado. Y sí, efectivamente, postulé para prótesis dental, no era quizás odontología, pero sí prótesis dental en el turno de la mañana, porque yo dije, pues en la mañana, para que en la tarde no se me dificulte, quiero entrar en el turno de la mañana, y habían alrededor de 60, 100 postulantes, y solo habían 15, 20 vacantes. Entonces, yo dije, bueno, ok, está bien. Postulé, hice mi examen, postulé, ingresé en el primer puesto para el turno que yo quería, el turno de la mañana, en lo que me gustaba. Entonces ingresé, ahí fui avanzando, pero si ustedes se dan cuenta, hasta ese tiempo yo no les hablo de Dios. Hasta ese tiempo yo no me daba cuenta de lo que el Eterno estaba haciendo conmigo. Y me afané, aún el Eterno ahí permitió de que yo pueda ingresar en algo que me gustaba, en algo que mi corazón anhelaba. Ingresé, entendí que tenía que empezar por algo técnico para más adelante yo poder ser algo profesional. Entonces, entré a las clases, en el primer semestre me fue muy bien, me becaron, fui becada en el centro, en el instituto. Los profesores que tenía eran los profesores que enseñan en la universidad donde yo quería estar. Entonces, yo me sentí muy bien, muy, muy bien. Como persona, para uno superarse, me sentía muy bien. Dije, estoy logrando
cosas que yo me proyecté en algún momento. Yo dije, pues bueno, salgo de la escuela con 15 años, a los 16, 17 estoy en la universidad, a los 20 años, 21 años ya estoy con una carrera, ya soy profesional, ya puedo obtener muchas cosas, querer formar mi familia. O sea, yo había hecho mi mundo, yo había elegido, yo había formado pues mis cosas, mis planes, pero no era lo que el Eterno quería para conmigo. Entonces, ahí seguía el grupo de jóvenes, me conectaba de vez en cuando, no prendía la cámara, no me conectaba como debería conectarme. Mi mamá creció muchísimo espiritualmente, mis hermanos, pero yo no. Yo aún sentía un vacío en mí. Llegué en un servicio de Shabbat en la Keilah y comenzaron a hablar sobre Lech Lecha, la parashá Lech Lecha. Y para mí esa parashá marcó muchísimo mi corazón, porque entendí en esa parashá que yo tenía que sanar mi corazón. ¿Por qué habían vacíos? Porque yo no había sanado mi corazón y el sanar mi corazón fue con el tema de mi papá. Mi papá, pues yo nunca viví con mi papá, yo fui criada con el papá de mis hermanos y en el 2017 él falleció. Entonces yo sentí un vacío muy fuerte, yo no tuve la comunicación con mi papá, pero a través de esa parashá yo entendí que tenía que yo verdaderamente yo dejar esa mala manera de yo vivir, esas cosas del pasado que aún me ataban y decidí yo comunicarme con mi papá y restablecer y entablar una amistad, un lazo con mi papá, porque sabía que era ese lazo que me impedía el yo seguir avanzando, que era ese vacío. Entonces mi papá siempre fue ahí queriendo comunicarse conmigo y yo le dije no, yo le decía no, yo me voy a comunicar contigo, pero yo quiero hablar contigo de manera personal, quiero conversar contigo y me dijo, ok, está bien, Cami, vamos a hablar, nos citamos, salimos a conversar con mi papá y fue la primera vez que yo salí pues con recordarme yo que salí con mi papá y mi mamá a conversar y fue ese día muy hermoso porque ya sentía un vacío, o sea, ya sentía que una carga en mí se había quitado. Nos perdonamos con mi papá, nos pudimos abrazar y expresar lo que sentíamos, porque a mí me preguntaban y me decían, Cami, ¿tú te sientes feliz? Y yo sí. ¿Sientes algo en contra de tu papá? Yo no. De los dientes para afuera decía que no, pero en mi corazón sí había un vacío. Cuando me tocaban ese tema yo lloraba. Entonces entendí que yo sí sentía algo en contra de mi papá. Pero ese día fue el día donde yo pude descargar, mi papá se pudo descargar y pudimos restablecer ese lazo de padre e hija. Y así fue, a los días, a la semana, sí, a las 2 semanas, decidí hacer tevilá, decidí hacer mi tevilá, porque sentía que esa falta de lazo con mi papá era el que me retenía o me oprimía al yo seguir avanzando en buscar del Eterno. Hice tevilá un 8 de marzo del 2020 y el 9 de marzo del 2020 yo cumplía años. Entonces yo sentí en mi vida un Shemini, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad del Eterno para con mi vida. Y así fue. El lazo con mi papá se restableció. Yo estaba ya estudiando, ya estaba iniciando. Ya había hecho tevilá la primera vez. Y entonces yo me sentía ya más feliz, más completa, comencé a buscar del Eterno, comencé a enamorarme más del Eterno, a llenarme más de Él, a conectarme a las clases, a tratar de no perderme las clases sin descuidar mis estudios. Pero llegó un tiempo donde los estudios habían tomado el primer plano antes que Dios. O sea, había puesto mi carrera tan en alto y las cosas del Eterno los puse en un segundo plano donde no veía yo la importancia necesaria de yo buscar más del Eterno. Entonces avancé, les dije que estaba ya becada, las cosas estaban marchando todo a mi favor, todo al favor de uno cuando uno se siente súper feliz. Entonces llegó un tiempo de Yom Kippur. En el Yom Kippur del 2020 fue donde hubo un choque espiritual conmigo. Yo ya estaba bien con mi papá, ya me conectaba, pero sentí que yo estaba jugando con Dios.
y me sentía muy mal porque yo dije, el Padre me dio una oportunidad de yo entrar donde yo quería, de ser becada, de restablecer el lazo con mi papá, de yo tener la oportunidad de conocerlo y yo siento que no estoy siendo agradecida con él. En ese Yom Kippur del 2020 para mí fue un cambio espiritual en mi vida muy fuerte, en donde yo lo único que hice en ese Yom Kippur verdaderamente es encerrarme en mi cuarto y llorar y clamar al Eterno y pedirle perdón. Perdón porque yo no había aprovechado esa bendición tan grande de yo haber hecho Tevilá, de yo haber sumergido en las aguas y haber dicho que yo creía en Yeshua y sentir ese peso que Él me quitó, el no ser agradecida por lo que Él ya había hecho por mí. Entonces, en ese Yom Kippur del 2020, yo decidí cerrar con un círculo de amistades que no me ayudaban, un círculo de amistades que no me iban a ayudar a yo seguir creciendo, porque a pesar que yo ya había hecho Tevilá, yo no había cambiado el círculo de amistad que yo tenía. Entonces, ahí sentí como el segundo ya corrección del Eterno para conmigo. Entonces, después de ese Yom Kippur, para mí fue un cambio de 180 grados en mi vida, un cambio muy especial. Entendí en el tiempo de Sukkot una conexión muy hermosa con el Eterno, y fue donde ya me comencé a conectar más con el Ministerio de Nueva Generación en Torah. Ya no dejaba como mensaje archivado, sino ya entraba a las clases, ya me conectaba, ya no le puse tanta en primer plano a la carrera, sino que hice un equilibrio, busqué un equilibrio y comencé a decirle, Padre, muéstrame lo que tú quieres para conmigo. Yo no más me quiero afanar por mi carrera, no más quiero ir a hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Enséñame a yo hacer tu voluntad y no la mía, a yo correr tras las cosas que tú quieres para conmigo y no las cosas que yo buscando, porque a veces humanamente uno busca muchas cosas y muchas cosas que a la corta o a largo plazo no es de bendición para nosotros. Entonces me conectaba más, mi mamá me decía, Cami, pero prenda la cámara, conéctese. Así fue, me comencé a conectar, a prender la cámara, a ver a Pastor Santos, estaba en ese tiempo el hermano Noah, Nathaniel y muchos jóvenes más que estábamos por GoToMeeting, éramos alrededor de 15 jóvenes, 20 jóvenes, y estaba ahí, y yo siempre he sido de las personas que le gustaba preguntar, a levantar la mano, a participar. Entonces, como yo ya estaba con ese fuego en el corazón de querer buscar, y cuando uno se siente a veces en falta, uno busca la manera de poder llevar ello, a poder restaurar eso, ese lazo con el Eterno, y así estuve yo. Comencé a buscar, a buscar, a buscar, y en esa búsqueda lo que yo hacía cuando yo leía las escrituras era llorar y llorar y llorar. Tan solo yo lloraba, y una vez mi mamá llegó a la casa y me encontró llorando y le dije, mami, llorando, le dije, mami, ahora te entiendo. Ahora entiendo por qué tú llorabas. Ahora entiendo por qué esas lágrimas que tú derramabas y no sabías cómo explicarme. Y me dijo, Cami, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mami, le dije, he sentido algo tan hermoso con el Eterno, porque estaba leyendo Cantares y hablaba mucho sobre la flor de Sharon, la rosa de Sharon. Y yo leía y decía, wow, qué hermoso. Estaba así, suspiraba y suspiraba y suspiraba. Y le decía, Padre, ¿por qué tú tanto nos comparas como esa rosa de Sharon? O sea, ¿qué tan hermosa debe ser esa rosa que nos comparas con una rosa de Sharon? Ay, cómo me gustaría conocer esa rosa de Sharon. Y fue algo tan hermoso que el Eterno hizo para conmigo ya en esa conexión del Eterno y yo, que yo abrí WhatsApp y el primer estado que yo encontré fue una hermana, de la hermana Isabel, si es que, yo sé que si ella lo va a ver, pues hermana, fuiste parte de mi testimonio. Ella colocó una publicación, un estado mejor dicho, en donde decía, esta es la rosa de Sharon de Cantares, y estaba la foto de la rosa de Sharon, y yo le tomé captura, y tan solo yo le tomé la captura y me puse a llorar y caí encima de la mesa con la Biblia, y yo decía, Padre, gracias, gracias porque me muestras el amor que tú tienes para conmigo, en algo que yo clamé, que mi corazón anhelaba, y tú me lo mostraste de una manera tan rápida, tan inmediata. A veces no me sentía yo
se podría decir que digna de yo poder recibir tanto y yo te he dado muy poco. Entonces ahí fue ese cambio para mí, el yo decir, el Padre sí responde, el Padre sí tiene algo especial para con nosotros. Y le dije todo esto a mi mamá y ella se acercó, me abrazó y me dijo, Cami, era en el tiempo que Él tenía para contigo. No ibas a entender si yo te seguía ahí presionando, no ibas a entender si yo te decía, Cami, hazlo así. No, era en el tiempo que el Eterno tenía para contigo. Y estoy muy feliz por eso, Cami. Entonces, así fue esa primera conexión con el Eterno. Comencé a avanzar, a crecer espiritualmente, hasta que llegó un tiempo en el 2020, casi después de Sukkot, y le dije a mi mamá, mami, ¿sabes? Le dije, yo quiero dedicarme a servir, yo quiero servir al Eterno. Y me dijo, ¿en serio? Y yo le dije, sí, yo quiero servir al Eterno. Y como que no me prestó la atención y me dijo, ah, ok. Entonces yo ya estaba como conectada, ya me relacionaba con Pastor Santos, con los jóvenes, con los líderes. Y hablé un día con Pastor Diego. Le mandé un mensaje a Pastor Diego porque me dijo un hermano, me dijo, ah, pero habla con Pastor Diego, ¿por qué no hablas con el pastor y le dices que tú quieres servir y quieres dedicarte a esto? Un día hablé con Pastor Diego, le mandé un mensaje, le dije, mira, pastor, quisiera hablar contigo. Lo llamé por teléfono y le dije, mira, pastor, soy Camil, de Perú, y le comencé a contar y le dije, yo quiero servir, quiero dedicarme a servir, siento que este es mi llamado. Y él fue muy juicioso, yo sé que el Eterno siempre lo ha utilizado muchísimo a Pastor Diego, y él siempre ha estado ahí para mí, para decirme, no, Cami, exhortarme en el amor y tenerlo a él como un papá para conmigo. Él me dijo, ¿cuántos años tienes? En ese tiempo tenía 16 años, 17 años, creo yo. Y él me dijo, ok, ¿tú a qué te estás dedicando ahorita? Y le dije, pues bueno, estoy en la carrera, pero yo quiero dejar la carrera. Y él me dijo, pero ¿quién te suple la carrera? Yo le dije, pues el apoyo tengo de parte de mis abuelos. Y me dijo, ¿cuántos años tienes? En ese tiempo, creo, si no me equivoco, tenía 17 años, 16, 17 años. Y me dijo, cuando tengas 18 años, usted me habla. Cuando usted aprenda, cuando usted dependa de usted. Porque ahorita usted tiene que honrar al apoyo que le están dando sus abuelos y ser recíproca con eso. Yo le dije, ok, bueno, sentí como dije, ay, no, nadie me hace caso, nadie me hace caso al yo querer servir, ¿no? Porque cuando yo estaba pequeñita en la congregación, yo miraba a los jóvenes, al ministerio de danza, cómo danzaban, al ministerio de alabanza, cómo servían, a los jóvenes, cómo servían en el ministerio, y yo, en algún momento yo quería servir, y una vez una hermana me dijo, no, es que no estás preparada. Y eso fue un choque en mi corazón, porque pensé que yo nunca iba a poder hacerlo. Llega el 2021, ya comencé a yo estar un poquito más metida en las cosas del Eterno, y en ese lapso llega la segunda prueba con parte del Eterno para conmigo, y fue donde yo ya no pude más y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes? Yo ya no quiero más esto, yo ya no quiero seguir mi voluntad, yo ya no quiero hacer o correr en pos de la carrera, ya no quiero yo enfocarme en esto. Yo siento en mi corazón el querer servir. Después de un año yo le dije esto a mi mamá, y yo estaba muy metida en las cosas del Eterno, donde la carrera, donde ya no me daba tiempo, tanto mi búsqueda con el Eterno ya no me daba el tiempo para la carrera. Entonces mi mamá me dijo, Cami, entré en oración y le dije, Padre, ayúdame a yo tomar una buena decisión. Y así fue en el 2022 aproximadamente, 22, 21, 22, me dediqué una semana completa, yo no quería saber nada de nadie, me sentía muy mal y le dije, mamá, siento que la carrera me está robando mucho el tiempo para yo conocer y para yo servir al Eterno. Entonces ella me dijo, ok, está bien, ella vio que yo estaba muy apasionada por querer yo servir, y me dijo, ok, Cami, esta vez yo te veo con mayor decisión, esta vez yo veo mayor testimonio en tu vida para que tú puedas tomar esta decisión. Y esta vez yo te respaldo la decisión que tú estás tomando. La decisión que tú tomes, Cami, y yo sé que estás llena de shalom, sé que va a ser una decisión para tu bien. Y así fue, hablé con mis abuelos
y les dije que yo quería dedicarme a servir, a dedicarme a esto, al ministerio, que esto es lo que yo quería para mi vida. Y así fue. Decidí poner en pausa mi carrera, puse en pausa mi carrera. Para mucha gente le pareció súper loco como algo que tú tanto querías, algo que tú tanto anhelabas, lo vas a poner, vas a dejarlo, estás loca, ¿qué te sucede? ¿Qué te metieron en la cabeza? Y yo le decía, no, es que esto es lo que yo quiero. Y así fue, tomé el llamado del Eterno, lo abracé muy fuerte y me dediqué a eso. Me dediqué desde ahí firme, firme, firme en las oraciones, estar conectada, el poder prepararme para enseñar. Y ahí fue ese primer amor que volvió a mi vida, a traer ese shalom en mi vida, ese refrigerio. No sentí tristeza ni pena, al contrario, sentí gozo, me sentía una joven llena, una joven que tenía mucho por qué dar, por testificar de lo que el Eterno había hecho en mi vida. Y así fue. Comencé a servir, comencé a llenarme y hablé en ese tiempo con mis pastores y les dije, es que yo quiero servir, yo quiero dedicarme a esto y ellos fueron muy claros conmigo y hasta el día de hoy me acuerdo de esas palabras y me dijeron, la decisión que tú estás tomando no hay marcha atrás y tienes que aprender que en el ministerio tienes que saber que tú vas a comenzar a depender del Eterno. Van a haber muchas veces donde no vas a tener y vas a tener que confiar de lo que el Eterno va a darte. Va a utilizar a sus siervos para poder bendecirte. Y yo, sí, yo sin duda le dije, sí, yo quiero esto, yo estoy apasionada por esto. Y me dijeron, ¿estás segura? Y yo, sí. Ok, perfecto, Cami. Y ahí inicié avanzando. En un tiempo el Eterno permitió que yo saliera de Perú, las cosas se formaron de una manera muy hermosa para yo salir de Perú y llegar a México con toda mi familia, a vivir a México, y ahí comenzó mi ministerio. En México fue el llamado mucho más fuerte. Para mí, algo que cuando me preguntan, para mí México fue, quizás no suena bonito decir un trampolín, sino que fue la puerta de bendición para yo afianzarme más en el ministerio, para yo crecer espiritualmente, para yo sentirme más útil en el ministerio, avanzar, a seguir impactando las naciones con la Torá y saber que como yo hay muchos jóvenes que están buscando el sentido a su vida, buscando una dirección, quizás afanados muchas veces por la carrera, querer tener más adelante quizás un nombre, es que yo soy un doctor, yo soy esto, y muchas veces sabiendo de que en una universidad o en una carrera muchas veces uno no encaja y para eso un padre, uno quisiera ver a sus hijos con doctorados, licenciados, pero al decirle un joven, hoy en día muchos jóvenes quieren dedicarse al servicio del Eterno, el no tener miedo al servicio del Eterno, a aprender verdaderamente a depender de Él, es lo que a nosotros nos cuesta, el depender de Él, porque a mí me dijeron, ¿y ahora de qué vas a vivir? ¿Y ahora qué va a ser de ti? ¿Y ahora cómo vas a hacer? Y hoy por hoy puedo sentir el respaldo, el shalom, el gozo, la plenitud en el Eterno. Mi corazón anhelaba, cuando era pequeña, conocer muchos lugares. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo quería conocer muchos lugares. Y el Eterno abrió las puertas para yo conocer México, y no conocerlo por mi carrera, sino conocer llevando la palabra del Eterno. Conocer Colombia y no conocer, es que como una doctora que conoce y va y hacer carreras o hacer doctorado, sino llevando la palabra del Eterno. Entonces, es algo muy hermoso y con esto yo quiero cerrar y decirte, joven, sal de ese círculo que no te está llevando a algo bueno. Toma la decisión de poder verdaderamente seguir y servir a lo que el Eterno quiera para contigo. No tengas miedo porque, bueno, es parte del proceso el tener miedo, pero confía en que el Eterno al final de esos procesos tiene algo muy grande. Y claro, ahora sirviendo al Eterno y viviendo en el ministerio, siendo esa misionera, he podido ver y aprender de los procesos. Claro, uno siempre va a seguir aprendiendo, uno siempre va a seguir en ese tiempo de proceso, pero hoy por hoy puedo decir que el Eterno para todo
por todas las cosas que pude pasar, todo obró para bien. Una palabra en hebreo que me gusta mucho es Gamsu Letová, todo obra para bien. Y con esto cierro, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde. Espero que con lo que vayas a escuchar, si en algún momento lo puedas escuchar, que el Eterno pueda tocar tu corazón, pueda ministrarte y pueda hacer y mostrarte lo que Él tiene para contigo. Que el Eterno te bendiga, te guarde. Y aquí una sierva deseándote lo mejor de todo, para que todo te vaya muy bien. Shalom y bendiciones. Shalom, hermana Camille, muchísimas gracias por contar este hermoso testimonio de gran bendición. Y cuando ibas hablando, lo que tú misma dijiste, ¿no? De los pensamientos que tú tienes, tú querías esto, pero al final lo mejor que hay para tu vida, para tu futuro, es lo que el Eterno, lo que nuestro Abba tiene para nosotros. Y me trajo a la mente el capítulo 29 de Jeremías, verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, siempre confiando en el Eterno, que Él tiene lo mejor para nosotros, y verdad que eres de mucha bendición, no solamente para los niños, para los jóvenes, sino también para los adultos, para todo el ministerio de EMC. Tu aporte es grandioso y eso, pues, gracias al agua, porque es el que te lo ha dado, ese don, esa forma de ser tan linda. Y bueno, ya para finalizar, por cuestión del tiempo, te quería pedir si puedes compartir con nosotros una oración. Amén, claro que sí, vale, muchas gracias por esas palabras. Y no, antes de poder esa oración, muy agradecida por la invitación, por este tiempo y poder permitirme testificar de lo que el Eterno ha hecho con mi vida. Agradecida con esta mi casa, con EMC, con el ministerio que pudo el pastor Diego ser ese instrumento para mi vida, Pastor Santos, puliéndome en muchas cosas y a veces en los pensamientos o los proyectos que uno tiene, a veces hay personas que como que no te siguen la cuerda y muchas veces ahí estuvo Pastor Santos, Pastor Diego, decirme si puedes, lo vas a poder hacer y ese respaldo solamente viene de parte del Eterno. A mis pastores, agradecerles muchísimo, muchísimo y cada persona, cada ministro, cada familia que hoy por hoy me acoge en su casa. No es fácil, el estar lejos de casa, pero me siento como en casa y es solamente por gracia del Eterno que Él me tiene aquí, que Él me tiene aquí y nada, vamos a orar y agradecer al Eterno por este tiempo. Amado Padre Celestial, bendito Rey Eterno, te doy gracias. Gracias, Rey, porque permites que de nuestros labios podamos testificar de la obra tan maravillosa que tú haces a través de cada uno de nosotros, Rey. Gracias, Padre, porque me has permitido el día de hoy utilizarme para mostrar y para enseñar que usted tiene un propósito para nosotros, bendito Padre. Saber de que como jóvenes nos afanamos muchas veces en correr en nuestros sueños, en nuestros proyectos, o querer obtener un título o un nombre para ser reconocidos, Rey. Pero lo mejor que usted tiene para con nosotros y reconocernos para nosotros es ser llamados hijos tuyos, ser llamados la luz, ser llamados siervos de Adonai, seguidores de Yeshua. Te pedimos que como jóvenes verdaderamente podamos vivir en esa luz, que verdaderamente podamos testificar y alumbrar la vida de los hombres, alumbrar la vida de aquellos que nos rodean, Padre. Gracias por esas amistades que tú permitiste, bendito Rey Eterno, que yo me pueda rodear y enseñarme, bendito Rey Eterno, que necesitaba yo por un momento prepararme para que en algún momento yo pueda llegar hacia ellos y decirles que sí, que usted puede cambiar nuestra vida y que usted pueda transformarnos. Gracias, Padre, por cada persona que usted nos permite conocer, por cada líder, cada ministro, por cada oveja de la casa de Israel y tu Rey Eterno que nos permites el ser de bendición. Te doy gracias por este tiempo, por la vida de Vale, bendícela, guárdala, bendice a toda la familia allá en Europa, bendito Rey Eterno, guárdalos, bendícelos y levanta este ministerio, Padre, para que cada uno de tus hijos de la casa de Israel en cada rincón de la tierra pueda conocerte y pueda testificar de ti, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, el Mele de Israel. Amén y amén. Amén, amén. Shalom, shalom y bendiciones. Amén, shalom.